Versículo 6, el versículo 1 y 2. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Quiero hablarles hoy del atributo de Dios, hablando de la santidad de Dios, la santidad de Dios. Saludo a todos los hermanos que han venido hoy, les doy la bienvenida, y también a todos los que me ven por internet. Dios los bendiga. Quiero pedirles que oremos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, ministra nuestras vidas con tu bendita y santa palabra. Tu Espíritu Santo use esta palabra para redarguir, para confrontar, para consolar, para fortalecer, para levantar a tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso y bendito de Jesús. Amén. El profeta Isaías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, entra en una crisis. Y el relato bíblico dice así: el día que murió el rey Usías. Esa fue la crisis grande. Si usted lee la historia de Israel, hasta ese momento hubo reyes muy buenos, y podríamos decir que este es uno de los últimos buenos reyes. Usted ve la historia en los libros de Reyes y de Crónicas, y cómo Usías fue un hombre que al subir al poder fue un hombre dedicado a Dios, que al final hace algo indebido, hace algo que genera un castigo divino. Y es por causa de ese castigo, reprensión, que Usías muere. Llegó a ser, según la Biblia, una persona que registra la Biblia que buscó a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Y llegó a ser un ejemplo. Pero cuando ya tuvo poder y mucha capacidad económica y tantas cosas, cambió su actitud. Dios definió autoridades. La primera, la autoridad de los sacerdotes y de los profetas. Los profetas eran los videntes de Dios. Los profetas eran los videntes de Dios. Los sacerdotes eran los maestros de la ley. Pero también estaba la autoridad del gobierno en cabeza del rey. Pero todos debían estar conscientes que la autoridad la habían recibido de Dios, lo que tristemente hoy no pasa. Y por eso hasta son gente completamente apartada en su totalidad de Dios. Cuando muere porque él dijo: tengo la capacidad no solamente de ser el rey, sino que yo puedo entrar y ofrecer incienso a Dios. Y los sacerdotes dijeron: ese no es el lugar para usted.
Usted está en la parte de gobierno, en la parte política. Pero nosotros somos los que hacemos eso. Y él se enfureció de tal manera que dijo, yo lo puedo hacer. Y entró al lugar de los sacerdotes, al lugar santo. Al lugar donde solamente podían hacer ellos. Y cuando entró y tomó para ofrecer, la lepra le brotó en la frente. Y cuando le brotó la lepra en la frente, los sacerdotes dijeron, sal de aquí, porque la lepra ha brotado. La ira cambió en palidez, en miedo. Y ahí sí, en misericordia, Señor, perdóname. Mas de esa lepra fue sacado, aislado y murió. La lepra es símbolo del pecado, es símbolo de la maldad, y por eso es aislada la persona. En el caso de este hombre, es cierto, es una enfermedad física terrible. Permítame decirle esto: los leprosos, alguien decía en un comentario que la lepra es un tipo de cáncer en la piel. Para ese entonces no se tenía el concepto científico que hoy se tiene. Pero la lepra brotaba, y hasta el día de hoy se da, comienza a caer la carne a pedazos. Y no duele. La persona no se da cuenta cuando parte de su cara cae. Cuando su nariz comienza a caer, la carne de su nariz comienza a caer, porque no hay dolor. Poco a poco, la persona va acercándose a la muerte y no siente ningún dolor. En Colombia hay un sitio de los más conocidos donde a los leprosos los llevan allá. Agua de Dios le llaman. Y recuerdo de una persona que me dijo, muy hábil para el ajedrez, y lo llevaron a jugar allá porque era un campeón. Y cuando se sentó para jugar la partida, su contendor le faltaba la mitad de la nariz. Parte de su labio tampoco estaba. Se le veían sus dientes y la parte interna de la nariz. Al ver esa imagen, no pudo concentrarse y ver que la persona normal, como si nada tuviera, porque no hay un dolor, pero espanta, genera un temor en las personas que lo rodean. Por eso es igual el pecado. Usted peca y eso no duele. Usted puede prosperar y está en pecado, pero se va incrementando. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, mas la paga del pecado es, mas la dádiva de vida es Jesucristo, nuestro Señor. Este hombre se rebeló, habiendo sido prosperado por Dios, y lamentablemente es la lepra la que aparece y muere. Cuando él muere, que era familiar Isaías del rey, él apoyaba su ministerio. La crisis entró terrible para Israel, y cuando él ve que su
familiar, el rey, muere, él dice: ¿y ahora quién me sostendrá? Lo que yo hago. El 2. El 1 dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto es lo que se conoce como una teofanía, una manifestación visible de Dios. Como Dios no se puede ver, la Biblia dice en Juan 1:18: nadie ha visto a Dios jamás, y si lo viere, morirá. Nadie ha visto a Dios jamás. Para poder ver lo que este hombre vio, es porque Dios toma como forma de un rey. Por eso dice: vi yo al Señor, al Dios de los cielos, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, eso quiere decir la vestidura real de la época. La vestidura del rey era muy hermosa. Era una túnica de lo mejor. Pero en la medida en que él extendía su reino y alcanzaba gran extensión, entonces lo que se llama la cola de ese vestido real era larguísima. Y por eso dice aquí: y sus faldas llenaban el templo. No era un lugar como este, que es pequeño. Era un lugar, y no era un solo lugar donde, como nosotros venimos aquí y este es el templo para nosotros. Pero era gigantesco, y muchos más salones y tanto. Por eso dice: llenaban el templo. Y cuando él ve eso, le impacta, porque ¿qué es lo que está haciendo Dios? Y por eso toma la figura, le dije, es una teofanía, toma la figura de rey, porque dice: usted llorando y desesperado está en el templo diciendo: ¿ahora qué hago? Mas en ese momento ve al Señor sentado y dice: el que murió no es nada, nuestro rey es glorioso, inmenso, supremo, y lo puede todo. Amén. ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué angustiarnos? Pero observe esto: no es solamente que ve al Dios de los cielos allí en un trono alto y sublime, porque Él es, y es otro de los atributos, solo se lo nombro: Dios es supremo, la supremacía de Dios. Él lo controla todo. La Biblia dice, y es Daniel quien dice: Dios pone reyes y quita reyes. Si el gobernante de turno que tenemos ganó, es porque Dios lo puso. ¿Me entienden lo que digo? Oh, millones de personas no querían que él gobernara. Pero tengo que decir que como en la época de Usías, no se asusten, pero viene una de las situaciones más difíciles para el país, duras. Los expertos dicen, leía un artículo, luego leí otro, y los expertos dicen en cuestión de salud, viene una de las crisis más tenaces en el país con respecto a la salud. Si hacen la reforma que tienen preparada y establecida, la situación es completamente difícil. Y en todas las áreas va a haber una crisis en el país. No debe asustarnos. El mundo en que vivimos es un mundo temeroso. Pero la iglesia debe estar allí. Mientras el mundo teme, necesita una iglesia que no teme por el Dios de los cielos. ¿Comprenden lo que les digo? Aleluya. Bendito
sea el nombre de Dios. Versículo 2. Observe esto. Dice que vio un trono alto y sublime, y luego dice, por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Aquí está hablando de otro aspecto de esta teofanía, de esta manifestación de Dios. No solamente vio la grandeza del Rey Supremo, que es Dios, pero lo segundo que él ve es que ese Rey Supremo no solamente es santo, es santo, santo, santo. La iglesia debe entender, los creyentes deben entender eso, los líderes deben entender, los ministros deben entender, los predicadores deben entender que el Dios de la Biblia es un Dios perfectamente santo. En Él no hay maldad. Que las personas lo dicen, que las personas atrevidamente dicen, si es Dios es malo, tratan a Dios de lo peor. Hay gente que reniega, cruje sus dientes, maldice al Dios eterno, gracias a ese gran Dios que no reacciona. Somos nosotros los que somos reactivos. Nosotros reaccionamos ante circunstancias. Va usted en el carro y alguien lo cierra. Va usted en la moto y alguien lo cierra. Y la reacción. Dios lo bendiga, sí, Señor. Algunos se adelantan y pasó. A ver qué se siente. Y bájese para correr. Dios no reacciona. Dios no reaccionará a las palabras de los hombres que dicen, Él no existe. Dan Brown en su libro El Código Da Vinci habla de Jesucristo como aquel que tuvo un hijo con María Magdalena. Hicieron en Hollywood una de esas películas perversas y malvadas donde muestran a Jesucristo como un homosexual, como un pervertido. No hay una reacción, porque un día toda persona que cierra su corazón para Dios y no quiere de Dios, y al contrario, como dice la Biblia, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Escuchen, es muy importante esto. Dios no reacciona. Todo está establecido y tiene un orden. Todo está establecido y tiene un orden. Y en ese orden tenemos que ajustarnos nosotros. Dios es santo, santo, santo. Le diré de nuevo, aquí el texto establece que estos seres celestiales, estos serafines, la Biblia habla que tenían, es lo que Isaías ve. También se conoce con los seres celestiales, que es un grupo de ángeles llamados serafines. Esto se llama también angelofanía, una manifestación visible de los ángeles. No se ve a Dios, tampoco a los ángeles, pues son espíritu, y los espíritus no se ven. No se ven. Por eso hay dos cosas ahí. Y él vio a los serafines. Tómala. Y él dice, los ángeles, los serafines tienen 6 alas. Con 2 cubrían. Por eso es una angelofanía. El querubín tenía
6 alas, con 2 cubrían sus pies. Por eso dije que es una angelofanía. Angelofanía, porque los ángeles no tienen pies. Los que tenemos pies somos nosotros. Pero para poderlos ver toman esa forma. Cubrían sus pies, cubrían su rostro, cuando vieron la gloria de Dios. Observen, el texto dice así: un trono alto y sublime, y por encima habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies. Los pies, voy a tomar una manera figurativa, hablando del andar. Y miren, los serafines eran perfectos. Perfectos, no son ángeles o serafines caídos. Son perfectos, pues están para exaltar la santidad de Dios. Perfectos. Y a pesar de su perfección, cubren sus pies, cubren su rostro cuando ven la gloria maravillosa y extraordinaria de Dios, porque ellos pueden ver a Dios por su estado de perfección. Y si eso hacen ellos, que son perfectos, ¿cómo debemos vivir nosotros? ¿Me entienden lo que les digo? Si ellos, los serafines, son perfectos y cubren su rostro y sus pies, ¿cómo será nosotros, que somos una raza caída? Si ellos son perfectos, quiere decir que los ángeles en perfección no pecan, no hacen lo malo. Pues los que pecaron se convirtieron en demonios, en espíritus inmundos. Por eso habla de ángeles caídos. Y el gran querubín protector quedó convertido en diablo, Satanás. Algunos dicen, ¿está hablando de diablo, predicador? Sí, estoy hablando de un ser perverso y malvado. Por eso el mundo está como está, porque el diablo ha influido y ha llevado a la humanidad a una condición de completo desafío en maldad y en pecado contra Dios. Y tristemente el ser humano le cree más a la influencia satánica que a la palabra de Dios. Y tengo que decir que millones de personas hoy están en el infierno, porque aunque predicaron esto, no lo vivieron, no lo quisieron. Y la Biblia dice que al morir sin Cristo, la persona va directamente a la condenación eterna. Algunos dicen, no, pero la vida se acaba, ¿para qué está muriendo? Espere a morirse y se da cuenta que no es así. Espero que reaccione antes de que muera. Estoy hablando de la santidad de Dios, pero quiero hacerle ver la importancia que tiene nuestro andar. Ellos fueron impactados y serán siempre impactados al ver la gloria maravillosa de Dios. Quiero que vea esto, por favor. Vaya a la segunda carta de Corintios. Si usted tiene su Biblia, ábrala allí. Segunda carta de Corintios, capítulo 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Los que me ven a través del internet, ¿tiene su Biblia? Sea física o digital. Abra la Biblia en el capítulo 6 y versículo 14. Escuche lo que la Biblia dice aquí. No te unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué relación, qué comunión la luz? Aquí plantea Dios algo
y hace diferencia entre lo que es lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Eso es para aquellos que con su corazón y con su boca lo manifiestan, que son hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, debe entender esto. Si usted es una hija de Dios, usted dice, ¿por qué? Está diciendo que si somos, pues todos somos hijos de Dios. ¿Lo han oído? Hay paternidad universal, dicen algunos, y hay hermandad universal. Entonces Dios es padre de todos, y todos somos ¿qué? Hermanos. Eso quisiera afirmarles, pero en la Biblia no habla de eso, y Jesús no habló de paternidad universal. No todos son hijos de Dios, por lo cual no todos somos hermanos espiritualmente hablando. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso está en el capítulo 1 y versículo 12 del Evangelio según San Juan. No todos. ¿Y sabe que Jesucristo dijo algo en el capítulo 8 del Evangelio de Juan? Los judíos le dijeron: nosotros somos de Dios, tenemos un Dios y Él es nuestro Padre. Y Jesús dijo: si vuestro Padre fuere Dios, las obras de Él harían. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque la obra de vuestro padre hacéis. Eso es lo que a algunos no les gusta. Eso es lo que algunos no quieren oír. Quieren que Dios diga: usted es mi hijo, así es un borracho, un maldiciente, un ladrón, un homicida, un perverso en lo sexual. Entonces dice: yo soy hijo de Dios. No es así. Jesucristo dijo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es santo y Dios exige de nosotros santidad. Es la Biblia, la palabra de Dios, la guía perfecta para nuestra vida. Si usted la lee, crecerá espiritualmente y conocerá a este Dios. Por eso aquí está diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Hay alguna razón de decir que se puede unir la justicia y la injusticia? No la hay. No puede un injusto producir justicia. ¿Me escuchan lo que digo? Hombre, no importa el partido político. Eso no importa. No importa el partido que sea, porque algunos dicen: este es de derecha y este de izquierda. No importa. Mientras la persona no se convierta, no importa si es de izquierda o derecha, no podrá producir justicia. Hablan de paz y paz, pero la paz no la trae un político. La paz no viene de un político o de un gobernante. La paz viene de Dios. La verdadera paz es Jesús nuestro Señor. Aleluya. ¿Sabe por qué digo esto? Porque la Biblia dice así. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo. Entonces aquí es muy importante que lo entienda. Por eso no hay relación. Hay gente esperando. Dios mío, cada gobernante de turno ilusiona a la gente con promesas. De eso estamos llenos todo el tiempo. No es uno, otro, no importa. Todos han dicho cosas que luego no cumplen y hacen totalmente lo contrario. Y mire, qué triste. Pero dicen: vamos contra la corrupción, porque vamos a gobernar y cambiar este país, porque ahora sí no va a haber corrupción. Y se rodean de los más corruptos y malvados,
¿Qué puede haber? No hay esperanza para este mundo. Este mundo no va a cambiar, está establecido por la palabra. Este mundo irá de mal en peor, pero hay una esperanza. El que puede cambiar lo que es este mundo nos cambió a nosotros, y vamos un día a saber, un día vamos a tener el privilegio de vivir una tierra limpia, nueva, transformada, cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia perfecta de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre poderoso de Dios. Aquí la Biblia dice, y qué concordia, dice, la luz con las tinieblas, y qué concordia, Cristo con Belial o el diablo. No hay ninguna relación. Dios es santo, 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 y el diablo es todo lo malo y perverso. Es un ser real, es un ser espiritual real. Jesús dijo, el diablo viene, el malo que es el diablo viene para matar, para hurtar y destruir. Juan 10:10 en adelante. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No solamente se tiene vida, paz, gozo y libertad mientras vivimos aquí, pero tendremos vida abundante, que es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Pero observe lo que sigue diciendo el texto, capítulo 6, versículo 16. Voy a leer el 15. ¿Y qué relaciona el creyente con el incrédulo? ¿Y qué relaciona el creyente con el incrédulo? No hay ninguna. No podemos estar de acuerdo con el incrédulo, porque el incrédulo niega todo lo que concierne a Dios. Mas el creyente proclamamos, los creyentes proclamamos a Dios, proclamamos su palabra, proclamamos lo que recibimos, salvación. La gente no lo entiende. Hay mucha gente que no lo entiende. ¿Cuál salvación? Soy salvo. Jesucristo dijo, porque es claro en Juan 3:16, porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay relación entre el creyente y el incrédulo. Y quiero que escuche esto. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ninguna. Mis hermanos y hermanas, amigos que me escuchan, la idolatría es pecado, y es uno de los pecados más abominables delante de los ojos de Dios. Espero me entiendan. La idolatría, imágenes, hay gente que tiene imagen para todo. Lo cargan en la billetera, lo cargan al cuello, lo cargan en la muñeca, lo cargan en los pies, porque ahí su Cristo, su Virgen, se lo respeto. Cada manera de creer, cada credo respetable, pero aunque respeto eso, mi obligación como predicador es decirle que eso ofende y es abominable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona se postra ante una imagen, está adorando algo que no tiene vida. ¿Me escuchan lo que digo? No tiene vida. No oyen, no ven, no hablan, no caminan, dice el Salmo 115. No hacen nada. Lo único que lleva a la idolatría es a pervertir el alma. Y como es pecado, si la persona persiste en ello, irá al infierno. A Dios no se adora por alguna cosa que se ve. No adoramos a Dios porque hay algo aquí de Él y yo lo estoy viendo.
No, no es eso. Deuteronomio, solamente se lo voy a leer rápidamente. Deuteronomio capítulo 4. Quinto libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio, capítulo 4. Si usted tiene su Biblia, puede leer conmigo en el capítulo 4 y el versículo 15. Observe esto. Este texto que le voy a leer, este acontecimiento tiene 4.500 años de distancia de nuestra época. Tiene más o menos 4.500 a 5.000 años. Y escuche lo que Dios dice en el versículo 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Dios hace más de 4.000 años dijo: guarden sus almas, porque el día que yo hablé con ustedes, ustedes no vieron ninguna figura de mí. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Observe esto. 16. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de hembra o de varón, de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela en el aire. Ningún tipo de imagen. Dios mío, no hay nada de imagen. Y dice, ¿no vieron eso? Eso es lo que corrompe. Eso es lo que corrompe al ser humano, la idolatría. Solo le voy a nombrar dos cosas rápidas aquí. Una, la figura de un varón. Le pone ojos azules, una hermosa cabellera. Son Cristos. Y hay Cristos de todo nombre. Damas, hablo de la mujer, una dama llamada Virgen, y la llaman María, la llaman la Virgen de las Lajas, la llaman de todo nombre. Y veneran eso, y se postran, y veneran esas imágenes, la adoran. Escuchen. Eso es abominación para Dios, porque eso corrompe la vida de la persona. Sé que a algunos no les agrada, pero deben entenderlo. Dios nos ayuda a entender, porque mucha gente está creyendo que eso lo salva, que eso lo lleva a la vida eterna. Quiero decir, el texto, quisiera tener el tiempo, pero quiero que entienda esto. Mire, la Biblia es clara en decirlo. La Biblia es clara en decirlo. Eso corrompe el alma. Eso daña y engaña. Capítulo 9 de Apocalipsis, lo más rápido posible. Capítulo 9 del libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Es el último libro de la Biblia. Y en este capítulo 9 quiero leerle el versículo 20. Quiero que pongan mucha atención a esto, porque la idolatría va a verlo, la relación que tiene, porque es tan abominable. Primero, porque Dios es ofendido en su santidad. 20. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún se arrepintieron de la obra de sus manos. Le hago la pregunta, no solamente a los que están aquí en el auditorio Comunidad Palabra Viva por venir, sino a todos los que me ven. ¿Quién hace las imágenes? ¿Quién fabrica las imágenes? Observe lo que la Biblia dice. Y esto se dijo hace 2000 años, lo que estoy leyendo. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos
por estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar ¿a quién? A los demonios. ¿A quién? A los demonios. ¿Y de qué manera? Como sigue: y no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. La gente pidiéndole que le escuche, mas esas imágenes no escuchan, porque son elementos que no tienen vida. Debieran de entender hoy que deben no buscar algo que corrompe, sino algo que transforma y que cambia y que lleva a la santidad. Y es el Dios vivo y verdadero, el Dios de la palabra, el Dios del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Y quiero leerles el versículo 21 del libro que estoy leyendo, Apocalipsis 6:20, dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, de sus pecados. La imagen, los ídolos, pueden colgarlos donde sea. Están practicando el pecado que ofende la santidad de Dios. Están haciendo lo malo y ellos no ponen problema, pues son elementos que no tienen vida. Por eso se gozan haciendo lo malo, se gozan pervirtiendo su vida en el pecado, y no hay una reacción de cambio, porque en lo que creen no tiene vida, como ellos tampoco tienen vida. Pero cuando usted llega a Cristo, cuando usted llega al Dios Todopoderoso y le entrega su corazón y le dice: Señor, perdona mis pecados, este Cristo vivo, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y nos hace personas limpias y agradables delante de su trono. ¿Y por qué la Escritura establece esto? No hay ninguna relación. Aquí la Escritura dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y habla del templo de Dios y los ídolos. Y usted dice: ¿este templo? No se está refiriendo a este templo. Mire lo que dice el capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios, donde he tomado para hablar de lo que es la santidad. Observe esto. Dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Dios no habita en este templo hecho por manos humanas, hecho de bloque, de cemento y de otros elementos más. Esto no es el templo de Dios. Este es un lugar donde nos reunimos. El templo donde Dios vive es nuestro cuerpo. ¿Me escucharon lo que dije? Amén. La Biblia dice que vosotros sois el templo del Espíritu Santo de Dios. Y por eso dice: ¿qué relación tiene? ¿Qué relación hay? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Si usted es el templo de Dios, debe desaparecer todo tipo de idolatría, todo tipo de elementos, no solamente imágenes, porque hay personas que comprenden en nuestros ídolos. ¿Cuántas veces he escuchado esto? Tal vez usted lo ha escuchado: ay, es que yo adoro a mi esposa, yo adoro a mis hijos. Si usted es cristiano, ese lenguaje no es correcto, porque al único que adoramos es el que lo merece. El Dios Todopoderoso y maravilloso. Lo adoramos, como dice la Biblia en el capítulo 5 de Juan, versículo 24. Jesús dijo: Dios busca adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Por favor, si está conmigo, sigamos en el versículo 16 del capítulo 6 de la segunda carta a los Corintios. Dice:
Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán. Hay dos verbos ahí para finalizar el texto. Hay dos verbos. El primero, habitar. Yo le pregunto, ¿dónde habita? Usted me dice, el lugar. Algunos habitan en un apartamento, otros en una casa. ¿Dónde habita? Es un lugar de permanencia, ¿cierto? Uno puede llegar tarde, pero hay que llegar. Y más si estamos casados. ¡Ay, que no lleguemos! Es nuestra habitación. Y aquí dice el texto, este texto bendito de Dios. Esta palabra dice, si no hay una práctica contraria a la antes dicha, habitaré entre ellos, habitaré y andaré, es el otro verbo, acción. Él vive aquí, pero no solamente vive, sino que anda con nosotros. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Observe esto, seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Por lo cual, otra vez, la insistencia de Dios, porque Él es un Dios santo. Observe esto. Por lo cual, salid de en medio de ellos. ¿Salid de qué? En medio de ellos. A mí me han preguntado como predicador y pastor, lo digo con respeto. Me dicen, y todos los que creen en Dios en la Iglesia Católica, si lo hacen sinceramente, serán salvos. Le digo, no, porque no es solamente el creer en Dios, solamente eso. Es que eso tiene que traer un cambio en nuestra vida. Si no hay cambio, no hay Dios en nosotros, ni Dios camina con nosotros. Tiene que existir un cambio total y completo. Como una persona dice, miren, yo pues, bueno, el único problema es que me encanta una cosa, las mujeres. Pues tengo a mi esposa, pero ella es una privilegiada porque yo le doy lo mejor, pero las otras menos. Y si sabe la esposa, ¿qué cree que haría? ¿Me entienden lo que quiero decir? Lo contrario. No, dice la mujer, dice, yo tengo un corazón tan grande que no cabe solamente mi esposo, sino otros más. ¿Cuál sería la reacción de él? ¿Me está entendiendo lo que digo? Nosotros creemos exclusividad. Yo me casé hace 31 años larguitos. Exclusivo. Yo quiero, y ha sido así. Ella ha sido solamente para mí. ¿Tiene propiedad privada? Claro, Y ella dice, usted es mi propiedad privada. Hay que haga lo contrario. Hasta ahí llegamos, compadre. Y somos personas imperfectas. Pero el perfecto dice esto: y habitaré entre ellos y serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Mientras no haya una limpieza, ¿qué quiere decir? Que se aparte del pecado. Este mundo puede estar al revés, y está al revés, haciendo todo lo que ofende a Dios. Allá el mundo y su perversión y maldad, pero nosotros caminamos en este mundo, pero no somos del mundo, pertenecemos al Dios que es santo, 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 aleluya, y que demanda de nosotros santidad, santidad para nuestro Dios. Por eso el Evangelio, por eso la palabra no es un asunto de acomodamiento, es un asunto
de un compromiso total. Usted no puede decir, bueno, yo de vez en cuando me echo mi bailadita, me echo mis tragos y me emborracho, pero eso es. Algunos cada 15 días, otros cada mes, otros lo hacen todos los días y dicen, yo sirvo a Dios. No es así. Con Dios es todo o nada. Su vida debe estar dedicada a Dios, y quien se dedica a Dios vive una vida santa. No puede haber adulterio, no puede haber fornicación, no puede existir una práctica cualquiera que sea. Si la hay que arrepentirnos. Y gracias a Dios por los que dicen, no podemos seguir así, y solucionan las cosas. La satisfacción del corazón de decir, Señor, estoy ahora dentro de tu perfecta voluntad. Porque estamos buscando ser más santos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cierre sus ojos. Padre, he predicado tu palabra hoy, Señor. Tú eres santo, 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 Señor. Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de gente pecadora, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Fue tan impactado que su vida no volvió a ser nunca la misma. Dios, te consagro mi vida una vez más. Quiere levantar sus manos al cielo y con tus ojos cerrados decirle, Señor, te consagro mi vida una vez más. Y si no lo ha hecho, dígale, Señor, perdóname mis pecados y sálvame, Dios mío. Señor, si en algo te hemos ofendido, si en algo te he ofendido, perdóname. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, con tu ayuda, porque vives en mí, te ruego me ayudes a vivir cada día una vida santa, que es la vida que le agrada al Santo de los Santos, nuestro amado Dios y Salvador. Redarguye, Espíritu Santo, con tu poder, para que podamos abandonar todo lo malo y apoderarnos de lo bueno y caminar haciendo los que te agrada con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga.